tráfico de influencias. ¿Influencias sobre quién, señor Bolaños? ¿Sobre el señor Feijóo? ¿Sobre Abascal? ¿O sobre quién maneja el dinero público? Es decir, sobre ustedes. El ideólogo del desguace nacional y el que fulminó la convivencia entre españoles. El primer expresidente del Gobierno imputado, que se llama Zapatero y es del Partido Socialista. Zapatero lideraba una organización criminal. Están a 5 minutos de decir que al señor Zapatero tampoco le conocían. Señor Bolaños, miembros del PSOE y del Gobierno han atacado la justicia tras la imputación de Zapatero. ¿Se suma a esos ataques o los condena? Mire, señora Álvarez de Toledo, seguro que no le extrañará que yo confíe en el presidente Zapatero. Por supuesto que confío en el presidente Zapatero. Mire, señor Bolaños, Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia, faltaba más, como Paco Camps, como el hermano de Ayuso o como Rita Barberá, a la que ustedes destruyeron. Pero Zapatero tiene una trayectoria, efectivamente, y hoy conviene recordarla. Zapatero es el mentor de Sánchez, la matriz de la degradación española. Inauguró la política del muro, el pacto del Tinel, reabrió las heridas de la guerra civil, convirtió la memoria en trinchera, alentó la polarización, ¿se acuerdan? La tensión nos conviene. Rehabilitó un partido que sigue justificando el asesinato de 850 españoles, impulsó un estatuto inconstitucional, dio legitimidad y oxígeno a una narcodictadura, traficó con el sufrimiento de presos políticos. Hizo y hace de peón de Pekín en Europa y, análisis relevante, es el muñidor de la coalición del chantaje y la impunidad que sostiene a Sánchez en el poder. El talante era una máscara, una tapadera de la peor corrupción, la que degrada la democracia y socava la nación. Pero había más. Y ahora empezamos a saberlo. Según la justicia, corrupción económica, oro, divisas, petróleo, tráfico de influencias. ¿Influencias sobre quién, señor Bolaños? ¿Sobre el señor Feijóo? ¿Sobre Abascal? ¿O sobre quién maneja el dinero público? Es decir, sobre ustedes, sobre el señor Sánchez, como le he llamado, el Ultra Plus. Ahora se entienden perfectamente su empeño en blanquear a Delcy. Buscan blanquearse a sí mismos. Señor Bolaños, ¿y ahora qué? De sus socios poco cabe esperar, ya hemos oído aquí al señor Rufián. Les une a ustedes una ansia infinita de impunidad, ese gran regenerador. Peor lo tienen, me parece, los alcaldes y concejales socialistas. Toda España espera que convoquen elecciones ya, sería lo democrático y lo limpio, pero vengan, aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE, le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos, rematen la faena, oblíguenles a pedir el voto para una trama criminal. Señor ministro, cada nueva imputación demuestra para lo que usan ustedes el Estado y demuestra que ustedes no son políticos corruptos, son corruptos que han llegado al poder para servirse. De manera que la cuestión ya no es cuántos casos quedan más por conocer, la cuestión aquí es para qué utilizan el poder que tienen. Y ahí está la gravedad de todo lo que estamos viviendo, porque ustedes están utilizando el Estado como una apisonadora contra los españoles y como una maquinaria inagotable de privilegios para los suyos y también para los de fuera. Porque cuando ustedes aprueban una regularización masiva, decretan secretos todos los expedientes y facilitan la legalización de presos extranjeros, están utilizando el Estado en contra de los españoles. Cuando en mitad de una pandemia resulta que estaban usando nuestro dinero para pactar mordidas, para hacer fiestas con prostitutas a las que les daban salvoconductos mientras prohibían a los españoles trabajar y enterrar a sus muertos, estaban utilizando el Estado en contra de los españoles. Y cuando ustedes pactan en Cataluña seguir utilizando el dinero de todos los españoles para financiar el negocio del anti-España, como acaban de hacer, están utilizando el Estado en contra de los españoles. Pero este sistema construido sobre el odio a España, sobre la traición y la cesión permanente y sistemática a separatistas y filoetarras, ya lo inventó el que llegó al poder tan solo 3 días después del peor atentado terrorista que ha tenido España. El ideólogo del desguace nacional y el que fulminó la convivencia entre españoles. El primer expresidente del Gobierno imputado, que se llama Zapatero y es del Partido Socialista. Imputado en el caso del rescate irregular de una aerolínea que se aprobó en el Consejo del Ministro del que usted forma parte.
aparte, por orden de Sánchez. Esto es el PSOE, el que se envuelve en la bandera de lo público, pero luego resulta que utiliza el Estado como un botín. Y frente a esto usted no ha dicho ni una sola palabra sobre esta imputación. Nosotros no vamos a parar hasta conseguir echarles, porque los españoles tienen derecho a saber qué es lo que hacen con su dinero. Tienen derecho a saber la verdad, cómo se benefician del poder y cómo se benefician también de toda esa red de narcoestados que manejan y que, entre otras cosas, aquí provocan la muerte de nuestros agentes. Una red que también va a caer, a pesar de sus lamentables y cobardes ataques a los jueces, que no conspiran contra nadie, pero si nos lo permiten, el mejor remedio contra esa supuesta conspiración o ese supuesto lawfare es ser honrado. Y el mejor remedio para España es echarle a ustedes, porque Zapatero ya se encargó de arruinar a toda una generación y condenarla. Ahora sabemos también que se dedicó a saquearnos y lo que no vamos a permitir es que ustedes sentencien a otra más. Yo le he traído el auto completo. Página 27, Zapatero lideraba una organización criminal. Página 54, Zapatero recibía beneficios de esa organización criminal. Página 55, mandó crear una empresa en Dubái para llevar los beneficios y que no pasaran por el Gobierno de España. ¿Todo esto es lawfare, señor ministro? Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiera puesto el Gobierno a su servicio. Y yo le pregunto, si el auto acredita que la SEPI recibía presiones, que los empresarios sabían que iba a haber un rescate antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara, si el auto acredita que Zapatero se reunió con Escrivá y que después Escrivá eliminó las deudas que tenía Plus Ultra para que pudiera ser rescatada, la pregunta es muy sencilla, señor ministro. ¿Quién le dijo que sí a Zapatero? ¿Quién descolgó el teléfono? ¿Quién dio la orden de quitar y retirar las deudas a Plus Ultra y quién dio la orden de rescatar Plus Ultra? Usted ahora puede insultarme y atacarme, llamarme imbécil incluso, como hace el ministro Puente. Pero ustedes van por los pasillos del Congreso como el rey desnudo. Todo el mundo conoce sus mentiras y han salido a la luz todas sus vergüenzas. Pedro Sánchez no vino a acabar con la corrupción, vino a taparla y a protegerla desde el Gobierno. Y Zapatero no es el profeta de la paz, es una persona que ha negociado incluso con la pobreza de los venezolanos. No les queda nada, señor ministro. Se acabó el relato, desde luego que se acabó la superioridad moral. Este Gobierno está acabado, agonicen cuanto quieran. Los votos les van a echar de la corrupción y de la incompetencia de este Gobierno. Muchas gracias. Me alegro de que se haya leído usted el auto. Hubiera sido mejor que lo hubiera entendido, porque esto es simplemente citar como investigado a un señor que, por cierto, el propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario, porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto que lo único que hace es citar como investigado a una persona. Señor Bolaños, usted no se ha leído el auto y tampoco se ha leído la prensa de hoy. ABC, Zapatero lideró una trama criminal. El Mundo, cazado el comisionista Zapatero. ¿Ahora qué? Zapatero imputado. Estos supongo que dirá que no son pseudomedios. Mire, señor Bolaños, España despertó viendo un nuevo registro policial, otra redada en dependencias socialistas. No es la primera, esta vez fue en el despacho de Zapatero. Zapatero, su guía, su faro, su vaca sagrada, su padrino, el padrino. El padrino de una organización criminal, que es en lo que ustedes han convertido el Partido Socialista. Hagamos memoria, el secretario de organización de Pedro Sánchez, uno en prisión preventiva, el otro en libertad condicional. Supongo que ustedes cuando ven pasar un furgón policial se echan a temblar porque piensan que van a por ustedes. Mire, ¿a qué se dedica el Gobierno? Porque la realidad es que nada de lo que se le imputa al señor Rodríguez Zapatero se podría haber cometido sin la colaboración del Gobierno del que usted forma parte. La organización criminal que se investiga es la de Zapatero, es la de Sánchez, es la del Partido Socialista y es la del Gobierno de España, del que usted forma parte. Le muestro mi solidaridad por haber perdido quizás sus dos activos más importantes en el Grupo Parlamentario Popular, mejorando lo presente, que son el señor Vito Quiles y el señor Endongo, a los que ustedes financian y los que ustedes utilizan para acosar a periodistas, a diputados y diputadas progresistas, a personas progresistas en general, particularmente a mujeres, que es lo que les gusta acusar. Señor Bolaños, es patético escucharle. Están a 5 minutos de decir que al señor Zapatero tampoco le conocían. Le traigo su book reciente de fotos con él, porque sabe que le perseguirá. Mire, usted no lee la prensa, no lee los digitales, desprecia a los periodistas de investigación que durante los últimos años han señalado las tramas del Partido Socialista y las actividades del señor Zapatero. Su problema no somos nosotros, ni siquiera esos periodistas. Su problema es la Audiencia Nacional.
les persigue, les sigue. Soy socialista porque soy feminista, decía Ábalos. Y hoy el señor Zapatero, ¿sabe qué dice? Soy socialista porque soy comisionista. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.